Vamos a orar al Señor, a ver el Señor qué nos quiere hablar esta mañana. Y disponga su corazón, dígale: Dios, yo quiero que tú me hables, que tu Espíritu Santo nos ministre en medio de toda esta incertidumbre, de toda esta situación que vivimos como iglesia, como ciudad. Que el Señor nos traiga paz, que el Señor nos dé ese aliento, ese pastoreo, porque obviamente pues no es fácil. Sabemos que hay personas dentro de muchas comunidades cristianas allí en su cuarentena personal con la situación que estamos viviendo, y bueno, que sea un momento para decirles: estamos con ustedes, hermanos, y queremos que Dios se glorifique poderosamente guardándoles para que puedan salir avantes de esta situación. Señor, gracias. Padre, gracias. Espíritu Santo, gracias por esta mañana donde podemos adorar, alabar tu nombre. Gracias, Señor. Hemos cantado: tú eres milagroso, abres caminos, disipas las tinieblas con tu luz y cumples promesas, Señor. Esta mañana, Señor, como Iglesia Chalón nos ponemos a tus pies y te damos gracias porque eres el Dios en el que tenemos seguridad, en el que tenemos paz, en el que tenemos aliento, fuerzas. Señor, gracias por todas las personas que están hoy conectadas allí en sus casas, que quisieran venir hoy a la iglesia, pero queremos ser prudentes. Señor, tú nos llamas a la prudencia. Bendígales, Señor. Bendiga a tus hijos. Y esta mañana, Señor, te queremos alabar por tu palabra. Tu palabra, Dios, que nos habla, que nos bendice, que nos conforta, que nos anima, que nos alienta. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos bendigas y que nos hables a través de tu bendita palabra. Gracias te damos, a ti toda la gloria. Espíritu Santo, gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a empezar la palabra, y quiero empezar entonces con un video que nos va a ilustrar el texto que vamos a estudiar hoy. ¿Listo? Vamos a ver este video, por favor. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé.
Ayuda mucho ver un video que ilustre un pasaje, ¿cierto? Y lo conecta uno más con la realidad de lo que ocurrió. La única cosita que veo en el video es que Jesús no escupió en el suelo, y realmente sí, Él escupió en el suelo, no en la mano. He llamado esta predicación un milagro particular. Y quiero que meditemos en ese encuentro que tuvo Jesús, tan característico con ese ciego, un ciego de nacimiento. Y este encuentro nos revela muchas verdades. Solamente vamos a mencionar tres verdades. La primera: hay situaciones inexplicables que dejan ver el poder de Dios. Situaciones que no entendemos, que dejan ver el poder de Dios. Y lo quiero leer. Mientras caminaba Jesús, desde el versículo 1, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Mire, Jesús viene enseñando en el capítulo anterior, capítulo 8, viene enseñando que Él es la luz del mundo, que el mundo está en tinieblas y que Él es la luz del mundo. Juan 8:12 dice: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Las preguntas que están haciendo estos discípulos a Jesús acerca del hombre ciego, de quién pecó, si sus padres o él, dejan ver la oscuridad que hay en los discípulos. Dejan ver que en ese momento el ciego no era el único, el ciego de nacimiento. Habían más ciegos, había una ceguera espiritual. Porque ellos están diciendo: alguien tuvo que haber pecado para que este hombre esté así, los papás o él. Alguien la tuvo que haber embarrado. Ese era, diríamos, el diagnóstico, la versión de los discípulos y la creencia de muchos judíos en ese tiempo, que por él estar así, alguien había pecado, o él o los padres. Hay un teólogo inglés que se llama Marcus Dods, del siglo XVIII, sugirió 4 posibles motivos detrás de esas preguntas de los discípulos. Él sugería lo siguiente: algunos de los judíos de ese tiempo creían en la preexistencia de las almas y en la posibilidad de que esas almas preexistentes pudieran pecar. Otro: algunos de los judíos en ese tiempo creían que en un tipo de reencarnación y que tal vez el hombre había pecado en una existencia anterior. Tercero: algunos de los judíos de ese tiempo creían que un bebé podía pecar en la matriz. Qué cosa tan rara esa, ¿no? Hasta los rabinos creían eso, muchos de ellos. Ellos pensaban que el castigo era por un pecado que el hombre cometería después. Esa era otra postura, que él iba a cometer unos pecados, entonces que por eso había nacido ciego. Entonces era una cantidad de ideas tan raras alrededor del problema que ellos estaban viendo. Y los discípulos veían al ciego más como un enigma, como un acertijo que resolver, más que a alguien a quien ayudar. Y para eso estaba Jesús ahí. Ellos lo cogen y le hacen ese interrogante: ¿quién pecó? Escoge A o B, un test, un quiz para Jesús. A mí me encanta la respuesta de Jesús. Me encanta la respuesta de Jesús, porque Jesús les dice: ni lo uno ni lo otro, señores. Esto ocurre. Él nació ciego para que el poder de Dios se vea en él. Qué fascinante.
Versículo 3, no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. El poder de Dios en él. Qué fascinante, ¿no? En la versión Reina Valera dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. O sea, el poder de Dios se iba a manifestar en ese ciego. Hermanos, aquí hay algo para aprender esta mañana. Muchas veces el poder de Dios se evidencia, se manifiesta, las obras de Dios se manifiestan cuando hay una situación inexplicable que no entendemos. Porque sabe, nos la pasamos buscando respuestas a las muchas preguntas que hacemos, tratando de resolver problemas, el origen del problema, las causas del problema, de dónde viene lo que estamos viviendo, qué pasó aquí. Y preguntamos y dejamos de ver qué quiere mostrar el Señor por medio de esa situación. En la vida, hermanos, y yo sé que todos estamos de acuerdo con eso, en la vida aparecen problemas como rompecabezas. Y queremos que Dios nos ayude a resolver esos rompecabezas. Y no solamente queremos que Él nos ayude, sino que queremos ayudarle al Señor a resolver, a armar ese rompecabezas, bombardeándolo de preguntas y preguntas. ¿Y esto por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿En qué se falló? ¿Dónde fallé? Y estamos ayudándole al Señor constantemente a resolver esos acertijos, enigmas espirituales. Yo creo, Señor, que esto se debe a esto. Yo creo, Señor, que esto se debe aquí. Tenemos la tendencia, hermanos, en problemas, en situaciones, en condiciones de ayudarle a Dios, de querer ayudarle a Él. Cuando en realidad, hermanos, en estas situaciones deberíamos pedirle al Señor que nos deje ver el poder suyo en una situación que estamos viviendo, en algo que nos está ocurriendo. O de pronto usted está cerca de alguien que está sufriendo, que está pasando una situación complicada, y usted dice, eso es que tiene un pecado guardado. Eso le pasó porque de pronto por allá la embarró, quién sabe qué. Y somos buenos para juzgar, para hacer juicios, para tener unas ideas ahí preconcebidas, cuando deberíamos orar, Señor, abre los ojos para que vea cuál es esa situación, cuál es el poder, qué es lo que quieres enseñarle, para que vea el poder tuyo. Y definitivamente, hermanos, ante estos enigmas de la vida, ante estos rompecabezas, nuestra oración tiene que cambiar frente a algo que estemos viviendo y decirle, Señor, alumbra mis ojos, abre mis ojos para ver tu poder en mi vida, no para estar simplemente preguntando y preguntando. Ayúdame a entender, ayúdame a ver aún sin entender, como dice la canción, aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Andamos por fe y no por vista. Salmo 36:9, mire lo que dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Pedirle a Dios que nos dé su luz para entender. Salmo 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad. Esa era una oración constante de David. David le decía al Señor: Señor, envía tu luz a mi vida, tu verdad, ellas me guiarán, me conducirán a tu santo monte, a tus moradas. Hermanos, el Señor nos ayude a cambiar esa manera de orar.
En medio de la adversidad, que podamos pedir la luz del Señor, que Jesús se haga presente ahí, la luz del mundo. Ante esa adversidad, ante esa espera de esa respuesta, que Él nos ilumine para ver cómo esa situación que no entiendo se puede transformar en una situación que me deja ver el poder de Dios, la gloria de Dios. Mire, como le pasó a José. Ustedes se acuerdan de José. Tenía otros hermanos, y esos hermanos no lo querían, le tenían envidia. Y José pasó las duras y las maduras, pero finalmente vio el poder de Dios. Y los hermanos lo tiraron a la cisterna, luego lo vendieron como esclavo, luego terminó en la cárcel. Tantas cosas que pasó José. Y mire lo que dice Génesis 50, 20 al 21. Después de muchos años, porque a él lo vendieron jovencito, después de muchos años, las vueltas que da la vida, ¿no? Génesis 50, 20 al 21. Ustedes, esto se lo dice José a los hermanos cuando ya era faraón, cuando ya era rey allá en Egipto, que ellos llegaron porque tenían hambre. Y Él les dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Mire todas las cosas que pasó José, pero se mantuvo íntegro, sin preguntar, y Dios lo puso donde lo quería poner. Hermanos, seguramente no entendió todo lo que pasó, todo lo que le pasó no entendía, pero finalmente se dio cuenta que Dios había permitido todo eso para ponerlo donde iba a ser de bendición a muchas personas en medio del hambre. Yo creo que la lección aquí, hermanos, es que debemos confiar en que Dios hace todas las cosas, hace que todas las cosas ayuden para bien a los que aman, los que lo aman a Él. Incluso aquellas situaciones complicadas y difíciles que no entendemos. Y deberíamos orar más así: Señor, aunque no entienda, permíteme ver tu poder en mi vida, en esta circunstancia, en medio de esta situación que estoy viviendo. No entiendo, tengo muchas preguntas, humanamente es incomprensible lo que vivo, me cuesta, pero sobre todo, Señor, déjame ver tu poder, déjame ver tu poder en esto. Y un caso de esto, hermanos, de adversidad y de alguien que nació con tremendas dificultades para defenderse en la vida y que hoy es un hombre muy usado por Dios, es Nicky Vujicic. Y me regala la foto, por favor. Nicky Vujicic. Él nació sin pies, sin piernas y sin brazos, y es un hombre de Dios muy usado. Y aunque tuvo pensamientos suicidas al principio, cuando estaba chiquito, adolescente, pero Dios empezó a cambiar su manera de orar y de ver la vida, y hoy Dios lo usa por todo el mundo. Tiene una hermosa familia, tiene un tremendo ministerio. Un ejemplo de ver el poder de Dios aún en medio de circunstancias difíciles. En segundo lugar, hay métodos de Dios que son ilógicos, pero efectivos. Versículo 6. Luego Jesús escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Mire qué curiosa manera de obrar un milagro. Este es un episodio donde Jesús tiene una manera muy particular, no convencional, para sanar a alguien. Diríamos que es una manera inédita, diríamos que es una manera inadecuada de hacer un milagro.
es una manera rara, pero lo hace Jesús y porque esas son las maneras de Él actuar. Jesús ve al ciego y no pasa de largo. Jesús ve al ciego y se acerca, no le dice nada, el ciego no le dice nada a Él. Simplemente Él dice: yo soy la luz del mundo y Dios me envió para hacer las obras. Y escupió en el suelo, hizo una papilla ahí, una mezcla, y hizo algo que ni los discípulos ni Él esperaban. Le untó allí en los ojos. Y todo el mundo estaba esperando que Jesús hiciera lo que hizo en otras ocasiones con otros enfermos. No, ni oró, ni levantó las manos, ni impuso las manos, nada. Simplemente puso lodo en sus ojos. Y el ciego de pronto sintió eso ahí calientico, baboso, pero se quedó calladito. No dijo nada. Dejó que Jesús hiciera su milagro, usar ese método, algo sin sentido, descabellado, podríamos decir. Los demás de pronto estaban mirando y ¿qué está haciendo? Hermanos, y uno se pone a pensar en las cosas que Dios hace, humanamente no tienen sentido, muchas de ellas son incoherentes. Y Dios es original en sus situaciones, en sus maneras. Y todos nosotros hemos orado por milagros, hemos orado por respuestas, tenemos anhelos de ver cambios en nuestras vidas, de ver respuestas a peticiones que tenemos por años. Pero la verdad, hermanos, es que regularmente tendemos a encasillar a Dios en cómo lo debe hacer, en cuándo lo debe hacer y qué personas debe usar. Como que le decimos: Señor, este es mi problema, pero quiero que tú lo hagas de esta manera, cuando yo diga y como yo diga. Y el problema es que los métodos de Dios no son nuestros métodos, ni los pensamientos de Dios son nuestros pensamientos. Eso lo dice la palabra. Dice: no siempre las cosas Dios las hace de manera lógica. Dios usa métodos muchas veces no convencionales, que resultan incongruentes. Métodos que no siempre tienen sentido para nuestras mentes. La verdad es que muchas veces limitamos a Dios porque queremos decirle cómo hacer las cosas. Y eso lo vemos con lo que pasó con Moisés. Cuando Moisés nació y había una persecución para matar a los niños de su edad, Dios usó al mismo enemigo que decretó matar a los niños, usó a la misma hija, a la hija del mismo enemigo, a la hija de Faraón, y lo guardó. Algo descabellado. Dios usó a Rahab, la prostituta, para guardar a los espías. Algo descabellado, era también parte del enemigo. Dios usó un asna para hablar y corregir a un profeta. Algo descabellado, algo ilógico. ¿Cómo va a ser que un animal hable? Dios lo puede hacer. Ese es Dios, los métodos de Dios, que Él interviene en nuestras crisis, en nuestras situaciones, de manera que inesperada, como no esperamos, porque Él lo quiere hacer así. Hay una canción que dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Y aquí podemos decir algo, mi hermano: Dios puede contestar oraciones, pero no en la forma que muchas veces esperamos. Pero sí tiene la mejor intención de darnos lo que necesitamos, lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Quizás no de la manera, quizás no con las personas, quizás no en el tiempo, pero es la manera de Dios. Y así lo hizo con el ciego, le untó lodo. Dios hace eso, hermanos. Qué milagro, qué respuesta está esperando usted en este momento. ¿Cuál es su petición? De pronto le está diciendo mucho al Señor: Señor, hágalo así, hágalo así.
yo creo que es por acá, esta persona tú la puedes usar, Señor, yo creo que esta persona es la más correcta, yo creo que esta es la manera. Y le decimos a Dios, pero no, Dios es soberano y hace lo que quiere y hace lo mejor. Mire lo que dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mire ese Dios que es abundante, extravagante en darnos. No nos da con tacañería, nos da con abundancia. Eso hace Dios. Y muchas veces nos frustramos, hermanos, porque Dios cierra puertas. Porque el negocio no salió, porque la beca no se dio, porque el cupo no salió el cupo, el puesto, el cargo. Y nos frustramos. Porque no se dio una relación sentimental. Y mire, hermano, en realidad lo que Dios muchas veces está propiciando es algo diferente para darnos lo que es mejor, lo que necesitamos. Y yo quiero decir esta frase y ojalá la tenga en cuenta. No siempre la manera lógica de recibir una respuesta significa que es la manera de Dios. No siempre la manera lógica de recibir una respuesta significa que es la manera de Dios. Dios hace cosas novedosas, distintas. ¿Cuántas veces nos hemos estrellado porque le decimos a Dios, Señor, es que tiene que ser así, asá, y ya, ahora, right now, y hacemos berrinches, pataletas, y resulta que Dios tiene otra cosa completamente diferente? ¿Por qué? Porque tiene lo mejor, porque quiere el bien para nosotros. Y sabe una cosa, porque quizás Dios nos está guardando de algo malo que pueda pasarnos en el futuro, porque Él ve el futuro. Él ve el futuro. Mire, a mí me impresiona los testimonios de gente que ha perdido vuelos en el aeropuerto, que ha perdido vuelos, y ahí ya para entrar y no, se cerró la puerta y el avión se fue. Y de pronto tuvo un percance y resulta que más adelante se da cuenta que el avión se estrelló. ¿Cómo explica usted eso? Y hacemos berrinche. Y hay un caso en nuestra comunidad, hermanos, hace algunos años, una familia muy querida de nuestra iglesia envió a su hijo menor a un paseo en el carro de otros compañeros de estudio, y pasaron el día bien y todo, y de venida los compañeros no le guardaron el puesto a este chico. Y este chico se puso bravísimo, y ¿cómo así que me hacen esto? ¿Y por qué? Pero si mi cupo estaba ahí. Bueno, se enfureció y todo, y buscó a ver cómo se venía. Más adelante se dio cuenta que el carro se había estrellado, hermanos, y varios murieron y otros quedaron, perdieron sus extremidades. Dios lo guardó. Dios lo guardó. Uno no sabe de qué lo está librando el Señor cuando no se dan las cosas, porque Él tiene maneras de obrar. Dios puede hacer a nuestro favor, pero muchas veces de manera diferente. Nuestra actitud, hermano, entonces debería ser: Dios, no te voy a encasillar, no te voy a encasillar. Puedes hacer cualquier cosa en mi vida, puedes hacer como tú quieras, cuando tú quieras, usa a quien quieras. Y alguno de ustedes me podría decir: John Darío, eso es muy difícil, esa oración. Hacer esa oración es muy complicada. Pero yo le digo, hermanos, soy testimonio de eso. Muchas veces me he estrellado pensando que las cosas se tienen que hacer así, así, y resulta que Dios tiene otras maneras. Dios sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Y de pronto aquí hay alguien que está desanimado, está frustrado porque no le han salido las cosas como las ha planeado, y necesita orar a Dios: Señor, a pesar de que no es en mi manera, tú sabes lo que es mejor. Este cieguito dejó que Jesús hiciera lo que tenía que hacer. No objetó, no interrumpió, no sugirió,
no altercó, no opinó, no participó, dejó que el Señor Jesús obrara. Tuvo una humildad que muchos de nosotros necesitamos, humildad para que Jesús actúe. En tercer lugar, hermanos, y ya con esto termino, hay un llamado a dar pasos de fe sin ver. El versículo 7, le dijo Jesús, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Observe que el milagro no fue instantáneo, no fue inmediato. Jesús le untó el lodo, pero el ciego no recuperó la vista de inmediato. Jesús le pidió dos cosas: ve al estanque, así ciego todavía, por tus propios medios, y en el estanque lávate. Y fue en el estanque donde el ciego realmente vio. Tuvo que ir. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos pide que hagamos algo para que la respuesta se dé? Que hagamos nuestra parte, que demos pasos de fe sin ver. Y la pregunta sería, ¿qué nos está pidiendo Dios a cada uno de nosotros que hagamos para ver esa respuesta, para que esa bendición llegue? Hay una historia en Segunda de Reyes 5, 9, 13. Una historia que se la recomiendo, léasela toda. La historia sobre un comandante del ejército sirio llamado Naamán. Muy poderoso el tipo, muy valiente, con una influencia impresionante, pero el hombre era leproso. La quiero leer. Tenía ese problema, una lepra en todo el cuerpo. Y los que no saben qué es lepra, es que la piel se pudre y empiezan a caerse los dedos, los pies, y empieza la persona a perder sus extremidades. Dice 2 de Reyes 5, 9 al 13. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo era un profeta, y la sierva, una sirvienta, digamos, de Eliseo, le dijo: vaya donde el profeta, que lo puede sanar. Y el versículo 10, pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido y dijo: yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. Y dijo: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? Porque no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme. Así que Naamán se dio media vuelta y salió enfurecido. Se fue y no, ¿cómo me hace esto? El profeta debió haberme recibido y haber hecho toda una ceremonia e invocar al Señor y que ya quedó sano. Él se fue enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás en el Jordán. Entonces, como que eso lo hizo entrar en razón. Y recapacitó y dijo: verdad, cierto. Entonces Naamán bajó al río Jordán, que era un río humildito, como decir aquí el río La Vieja, y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Y aquí aprendemos algo, hermanos. Este tipo al principio renegó y eso objetó y dijo: ¿cómo es posible? Mire, lo que usted no sabe quién soy yo, ¿cómo me manda por allá a ese riachuelo, a ese río viejo, ese río sin clase, diríamos? Pero después reconoció que fue lo que Dios le mandó a hacer a través del profeta. Hermanos, muchas veces tenemos la actitud de Naamán. Somos orgullosos. Queremos ver la solución al problema,
pero de nuestra manera. Queremos ver un sueño realizado, pero de la manera que pensamos. Y resulta que Dios tiene un diseño distinto, tiene una manera distinta, un tiempo distinto. Naamán creyó que era como él pensaba. Y no fue así. Dios nos está enseñando que debemos dar pasos de fe. ¿Cuál es la parte que tenemos que dar? Que poner, mejor. Jesús le dijo al ciego: ve y lávate. Tuvo que ir, así cieguito, y lavarse. Hermano, y Dios hoy nos está invitando a que le creamos a Dios aún sin ver. ¿Qué es lo que nos está pidiendo Dios que hagamos aún sin ver? ¿Cuáles son los pasos de fe que Dios nos está pidiendo que demos? Yo le cuento. Dios hace unos años puso en mi corazón ayudar iglesias chiquitas, pequeñas, en pueblos, en municipios, a formar grupos de alabanza. Y yo necesitaba unos instrumentos musicales, y necesitaba un medio de transporte, y necesitaba otras cosas, y eso era un poco de plata. Pero yo escribí unos proyectos y se los envié a diferentes personas, incluso a Marcos Witt, aquí entre nos, se lo compartí personalmente. Me di ese champú y se lo compartí. Vea, yo quiero formar grupos de alabanza, adoradores. Y eso quedó así, se lo mandé a mucha gente. Pasó el tiempo y nadie me ayudó de toda esa gente que le compartí. Pero hermano, la gente menos pensada que se enteró del proyecto apoyó ese proyecto, y terminé con el apoyo de gente que yo no pensaba, consiguiendo esas cosas que necesitaba, incluso gente de otro país. Y fue la manera de Dios, y ese ministerio empezó a rodar y bendijo muchas iglesias. A veces pensamos que es a nuestra manera, pero resulta que también Dios nos pide que hagamos algo, que demos pasos de fe, aún sin ver, que tengamos una actitud humilde, que tengamos una actitud de obediencia, decir: Señor, bueno, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Entonces la pregunta que yo le hago, hermanos, es: ¿qué pasos de fe Dios le está pidiendo que dé en medio de esta prueba que está viviendo, de esta adversidad? Y yo quiero recordarle esto entonces. Primero, situaciones inexplicables dejan ver el poder de Dios, hermano. Segundo, los métodos de Dios no son lógicos siempre, pero son efectivos. Y tercero, Dios quiere que demos pasos de fe sin ver. Hermano, yo quiero invitarle para que usted cierre sus ojos y oremos y le digamos: Señor, perdóname porque he querido encasillarte. Perdóname porque he querido decirte cómo debes hacer las cosas en esta situación que estoy viviendo. Perdóname porque he hecho berrinches, he hecho pataletas y he querido que sea ya, y he querido que sea de esta manera, y he querido que sea con estas personas. Perdóname porque he dejado de confiar en ti. Hoy te pido que me ayudes, Señor. Dígale: Dios, yo me rindo mis técnicas, mis métodos, mis maneras, mis expectativas, y más bien, Señor, alumbra mis ojos. Dígale: Dios, alumbra mis ojos para ver. De pronto hay ceguera en mí y he dejado de ver el poder de Dios porque estoy queriendo ver la respuesta a mi manera, y he dejado de dar pasos de fe. Quizás he dejado de dar pasos de fe. Y Dios nos llama como el ciego: ve y lávate. Dos cosas: camina por fe, no por vista. Cierre sus ojos, dígale: gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque me amas y porque tu gran amor echa fuera el temor, y tu gran amor me ayuda a ver ese Dios que está obrando, el amor de Dios. Y hoy digo: Señor, te creo,
quiero confiar en ti. Y no quiero ser como Naamán, orgulloso. Quiero hacer lo que me pides para ver ese milagro, esa respuesta. Quiero ser obediente, quiero hacer caso. Ayúdame, Señor.